Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hablar con Mónica de los Santos Carreño, que ha estudiado sobre la salud mental de los niños y nos va a contar un poco y nos va a compartir todo lo que ha aprendido con su TFG. Ha iniciado una cuenta nueva que yo os animo a que sigáis, desde la que vamos a hacer ahora mismo el directo, que es Cebras a Cuadros. Entonces tiene muchísima ilusión y le acabo de mandar la invitación, a ver si se puede conectar. Mónica, si ves la invitación, le das a aceptar y si no... El tema de la salud mental en la infancia es un Hola, tema ¿qué que se tal? trata muy poco. Hola, mil gracias por tu tiempo y por lo que nos vas a compartir también, Muchísimas ¿no? gracias. Estábamos hablando un poco, o sea, presentándote que has hecho el TFG sobre salud mental infantil. Entonces, me gustaría un poco que nos hicieras como una definición, ¿no? ¿Qué se entiende por salud mental? Porque generalmente se entiende como que a los niños tampoco les pasa nada. O sea, que a veces se ponen tristes porque es natural, pero de esto a tratarlos, pues que estamos Sí. locos los mayores, ¿no? O sea, ¿qué es lo que andas como un marco un poco, ¿no? Para decir, este niño hay que tratarlo o tiene algún problema de salud mental o es normal, Vale, es de su evolución. yo en mi trabajo he matemáticas y tal, y yo he decidido trabajar la educación sanitaria, la salud mental y el bienestar mental por la educación integral. Y por eso he creado un rincón de María Montessori, que Yo te oigo fatal. se me llama, ahora me oyes mejor, ahora se me escucha mejor, ahora. No lo sé. Eh, Sí, yo también decir te oigo entrecortada. si será la señal Sí, de... aquí se me oye mejor A ver, aquí. Sí, a yo creo que lo se mejor oye es mejor, dentro del sí. despacho que no habría buena cobertura. Ahora te digo. Mejor. Vale, pues como comentaba, he creado un rincón que se llama Happy Corner, en el que trabajo la salud mental con los niños, porque la salud mental no solo es que un niño tenga una enfermedad o una carencia, sino, por ejemplo, cuando un niño se encuentra mal o se siente mal o se siente solo, si no se trata desde pequeño, puede derivar a algo muchísimo más complicado de llevar. Entonces, a un niño siempre es importante trabajar con él las emociones y, de hecho, el Javi Corner trabaja 4 puntos claves, que son la educación emocional, la educación en valores, para que sepan tratar al resto de los compañeros. Porque he estado en distintos coles y es verdad que cuando un niño es diferente, a los niños les llama la atención los niños que son diferentes. Entonces, ay, tú eres de otro color o hablas mal y no lo dicen en plan con ninguna maldad. Lo que pasa es que a la otra persona, al otro niño en cuestión, le puede sentar mal y luego, si se lo dicen constantemente y tal, le puede provocar una reacción muy, muy inesperada. A lo mejor puede reaccionar mal y pasa mucho que un niño reacciona a algo y dices, uy, pero ¿por qué ha reaccionado así? Y es porque ha ido acumulando, acumulando y luego hay un momento que ha explotado. Entonces, lo que se pretende trabajar en este rincón es que el niño no explote. En plan, simplemente que antes de explotar te cuente lo que le pasa y antes puedas trabajar el problema que ha podido pasar. Que a lo mejor es una cosa pequeña, un granito de arena, pero si no lo trabajas, dentro de 3 semanas se convierte en algo terrible. Y luego, sí, Ujú. Y eso, a los padres, ¿cómo les puedes enseñar o ayudar? Porque a veces tampoco lo sabemos gestionar nosotros, que no nos han educado en esa gestión de emociones. Entonces ¿qué pautas darías? ¿Qué tres ideas o cuatro de lo que tú trabajas? ¿Cómo dirías? Ahora, yo a los padres en casa lo trabajaría y así. O sea, yo, ¿qué ideas nos como darías? yo no soy madre,
pero soy canguro de muchos niños. Entonces yo lo trabajaría enseñándoles que todas las emociones son buenas, que si un día están tristes, que no es nada malo, que nunca vas a estar, o sea, no vas a estar todos los días feliz, pero simplemente decirle que la tristeza la puedes combatir y ser feliz y le dices, pues tienes que hacer esto y guiarle un poco. Luego también el ejemplo creo que es muy importante. Si un padre está siempre triste o, o hace conductas que a lo mejor no quiere ver en su hijo, el hijo muchas veces repite las conductas del mayor. Entonces, si nos ve que un día estamos tristes y decimos, uy, hoy estoy triste, pero bueno, voy a hacer esto porque me apetece. Entonces, dice, anda, pues mi padre o mi madre está triste, pero luego siempre tiene una sonrisa y quiere continuar, no se da por vencida. Y yo creo que es muy importante y luego también el mucho hablar con ellos, porque en cuanto hay confianza, yo por ejemplo a los niños que cuido, no soy su madre, pero como voy todas las semanas a su casa y me ven como una hermana mayor, yo les digo, ¿qué tal en el cole y tal? Y ahí te empiezan a contar y una vez te tienen confianza te sueltan todo. Te dicen tal, no sé qué, y dices, ay, pero te ha pasado esto y le dices, pues mira, lo puedes solucionar así. Y le dices técnicas de resolución de problemas. Yo es verdad que siempre me ha encantado el arte, entonces siempre intento resolver los problemas creativamente. Entonces a los niños les enseño, por ejemplo, la técnica de la tortuga, que seguro que la habéis escuchado, que se metan en su caparazón, piensen y luego actúen. Y digan, oye, pues si me he equivocado, pues perdón, que también es bueno enseñarle a los niños que tienen que perdonar, porque muchos niños se creen que el perdonar es de persona mala y que ellos nunca se equivocan y nunca tienen que pedir perdón, pero es muy importante con ellos trabajar el perdón, el decir las gracias y también trabajar la empatía con ellos, que se sepan poner en la posición de los demás y eso hay que explicárselo para un niño, pero si se lo sabes explicar como un niño, le sabes llegar. Yo hace nada estuve con niños de primera de primaria y se me escapó la palabra empatía. Y me dice un niño, ¿y eso qué es? Y se lo expliqué y me dice, me dice, es como ponerse en la piel de los demás. Y tenía 6 años y me llamó muchísimo la atención. Entonces yo creo que haciendo esas tres cosas, hablando con ellos, dándoles ejemplo y, y diciéndoles que todas las emociones son buenas, si sabes llevarlas, eh, que es muy favorable cuando son pequeños. Luego ya cuando son como más adolescentes, ya puedes hablar más profundo con ellos y les dices, oye, si te pasa esto, tal. Te voy a poner un caso práctico así de empatía ahora que estábamos hablando. Por ejemplo, estás un grupo de niños que están en el parque y le toca a uno tirarse y se pasa a uno, se le cuela a otro, se le cuela a otro. Y entonces, ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo le informas al niño? O sea, ¿qué le dirías a ese niño que después le dices, oye, ¿por qué no te has tirado? No, porque se estaban colando. Entonces, ahí como tenemos dos casos de actuación, uno los que se están colando que no guardan el turno y luego el otro niño que se va quedando atrás pero tampoco dice nada. ¿Qué le dirías a cada grupo de niños, ¿no? Simplemente de tirarse por el tobogán, pero que no le dejan pasar y se le va colando, se le va colando el Sí, siguiente, se le va colando el siguiente. sí, ¿Sabes qué es lo pasa. Pues yo lo que diría, en plan, a los niños que se cuelan y no les dejan colar, o sea, no les dejan pasar a los demás, les diría que, hombre, tú ya te has tirado una vez, deja tirarse al compañero y luego te vuelves a tirar tú, porque a que a ti te ha gustado, pues a tu compañero también. Y diciéndole que es... Sí, toma la idea? Porque la energía que llevan es más arrolladora que la otra, que es más tímido, y dicen, pues ya se tirará el siguiente, no lo ya piensan que es están que molestando al los de actos atrás. que tienen los hacen cero maldad, o sea, es que encima se les ve que lo hacen con cero maldad y hasta que no se lo dices, dicen en plan, ay, pues... Y entonces a un niño, pues, por ejemplo, si es un poquito más mayor, le dices, oye, ¿has visto que este niño le cuesta hablar más con los demás? Porque es la realidad. Tú en una clase te vas a encontrar niños que son súper habladores y no se callan ni debajo del agua, y luego niños que les cuesta hablar un montón. Entonces, a los habladores, decirles, oye, que a estos niños les cuesta un poco hablar. Intenta hablar con él, a ver si habla contigo, tal. Y, y hacer poco a poco que los niños tímidos salgan como de su caparazón y hablen. Entonces le dices al que es más hablador, oye, ¿por qué no ayudas a tu compañero? ¿Sabes que eso te hace sentir mayor, una persona muy buena? Y a los niños cuando les pones como retos positivos, ellos se lo toman muy en serio.
y, y pueden ayudar al otro. Y al otro niño, que por ejemplo es más introvertido y que le cuesta más, decirle, uy, pero si ves que se te cuelan, diles, oye, que yo estaba primero, no os coléis. Luego de mí os podéis tirar todo lo que queráis. Y un poco que informe, o sea, que les diga a los niños lo que le pasa, porque si no lo dice, los otros niños no se dan cuenta. ¿Sabes? Muchas veces pasa eso, que si no lo dices, el otro niño a lo mejor va a la suya, está pensando en superhéroes o cualquier otra cosa que no está viendo al otro niño. Entonces es muy bueno que se Y comuniquen. si subes ya un escalón en ese caso, por ejemplo, que ya el siguiente niño pasa del que le está diciendo y se impone encima, ¿cómo solucionas ese conflicto cuando ya es un conflicto más fuerte? ¿Sabes? Que no te dejo pasar, yo me cuelo, me da igual, paso delante. O sea, cuando ya es que estás, no un caso de abuso tal cual, Sí, sí. pero me entiendes, ¿no? O sea, en el siguiente, ¿qué harías con el niño? ¿Cómo se defiende o cómo le darías más fuerza sin atacar? O sea, de una forma positiva, ¿no? Pero imponerse también, ¿no? Claro. Porque tampoco te puedes Yo, dejar pisar. sí, Entonces, ¿eso cómo lo tienes en de niños primaria. de Yo soy primaria, más por de ejemplo? infantil, pero Bueno, pues de vale, pero tercero de primaria también infantil, de me 5 encanta, ¿eh? años. Y pues yo les diría que, o sea, al tímido le diría Cuando- un conflicto. o sea, cuando ya enfrentamiento. Claro que se lo has dicho, no hace caso, sigue, persiste en la actuación Sí, el otro pues niño. efectivamente yo le diría al tímido que no se tiene que dejar pisar. En plan, se lo explicaría un poco así, que él está ahí, que la gente también le tiene que ver y tiene que expresar lo que siente para que los otros le puedan comprender. Y ya luego cuando se ocasiona el problema, al que está haciendo que el otro no pueda disfrutar, le diría, oye, ven conmigo. Porque hablando en plan, cuando lo alejas del grupo y lo alejas del estímulo, ya se suelen como poner atentos en lo que les estás diciendo. Le dices, oye, eh, Carlos, ¿no ves que este niño se quiere tirar y tú no le dejas tirarse? ¿Cómo crees que un niño de tu edad puede solucionarlo? Y le das a él como el protagonismo. Mira, le dices que él mismo puede resolver el problema, como dándole a entender que él es capaz de hacerlo. O sea, confiando en él, que él luego se sienta en plan, ay, pues mira, yo también soy mayor. Y le dices, mira, yo te voy a ayudar. En plan, cuando, imagínate que yo ahora no te, yo siempre soy mucho de poner ejemplos a los niños. Entonces así lo entienden muy bien. Les digo, imagínate que tú ahora estás en el que quieres tirarte al tobogán y yo no te dejo. ¿A que a ti no te gustaría? Y ahí cuando les haces ponerse en ese contexto, ellos ya, muchos de ellos se dan cuenta y dicen, no, pues no me gustaría. Y digo, pues es lo que tú estás haciendo con Martina. Y entonces y le digo, ¿y cómo crees que lo podemos solucionar? Y, y pues mira, dile perdón y le das un abrazo, que en infantil es lo que solemos hacer, como son muy pequeños, pídele perdón y le das un abrazo y dile que quieres jugar con él. Y entonces pues le da un abrazo y ya eh, eh, poniéndose en su piel, dándole ese ejemplo, pues la gran mayoría de los niños, de todas las clases que yo he ido, se pondrían y dirían, pues es verdad, y se pondrían y le dirían perdón y se pondrían a jugar con el otro niño y le dejan participar y jugar juntos. Sí, eso es verdad. Estamos ahí, que da gusto trabajar en infantil porque todavía se puede hacer mucho, ¿no? Yo creo que se puede trabajar más con un niño pequeño que con un niño cuando Sí, ya va siendo más mayor, ¿no? En las emociones, sí, son como en burbujas, todo. o sea, son como esponjas y lo atrapan todo. Y cuéntanos algún caso así que hayas dicho un ejemplo de que tú has trabajado un conflicto emocional y ha resultado bien, ¿no? Para ponerlo concreto, uno que te haya gustado, te haya sorprendido Sí, la pues reacción justo del me niño. pasó el otro día en un cole. Estábamos hablando de animales de compañía, porque yo di charlas en distintos colegios. Yo vivo en Castellón, entonces doy charlas por los colegios y este mes justo son animales de compañía. Entonces, un segundo de primaria, una niña quería preguntarme por qué los perros muerden.
Y en esa época, pues muchos niños van al logopeda. A mí, por ejemplo, cuando era pequeña también me pasó que la R no la sabes pronunciar. Entonces dijo pelos. Y siempre hay algún niño en clase que dice, pelos no, perros. Y como que se reían, ¿no? Y yo, pues, la profesora estaba detrás, pero la que estaba dando la charla era yo. Entonces yo me sentí con que yo tenía que hacer algo, yo tenía que reaccionar, porque si lo dejaba pasar, yo no soy así. Yo cuando veo algo reacciono, siempre me pasa igual. Entonces yo paré la charla de lo que estaba hablando y dije, hombre, ¿sabéis que yo también fui logopeda? Porque, o sea, les puse un caso real porque a mí me pasó. Y dije, ¿sabéis que yo también fui logopeda? Y yo tampoco sabía decir muchas letras. Y luego, mira, ahora las sé decir. Y vuestra compañera ha dicho pelos, pero porque todavía no le hemos ayudado y todavía no sabe decir la R, pero poco a poco la va a saber decir. Y le digo y yo, por ejemplo, al niño que se reía, le dije, hombre, Marcos, imagínate que tú hubieras corrido y te hubieras caído al suelo jugando a fútbol y alguien de otra clase se ríe. ¿A ti te parecería, no te gustaría, que estarías triste? Y me dice, sí. Y le digo, pues más o menos es lo que tú le has hecho a tu compañera, porque ella ha intentado decir una cosa y se ha equivocado y tú te has reído. Y le digo, aquí no está bien. Y dice, no. Y entonces, pues coge, se levanta y le da un abrazo y como que simplemente con la aportación que yo hice de poner al otro niño en una situación similar, porque no era igual, pero similar, porque es un niño que le gusta jugar mucho a fútbol, es como muy líder en el fútbol, entonces le puse el caso de que si él se caía. Y, y fue que se levantó, le pidió perdón y le abrazó. Y yo me quedé en plan por dentro, dije, anda, mira, si lo hubiera dejado pasar, a lo Qué mejor bonito. en el patio hubieran seguido riéndose de ella, o a lo mejor no, porque cuando son pequeños no sabes cómo va a acabar. Pero Ujú. si no le dices nada y tú lo estás viendo, es como que le estás dando a entender al niño que lo que ha hecho está bien, porque tú no has reaccionado. Y siempre solemos reaccionar cuando algo no nos parece lo que no tiene que ser. Y entonces a mí me impactó mucho. Y luego hablándolo con la tutora, me dice la tutora, oye, pues me alegra de que haya reaccionado porque alguna vez estamos tan liadas las maestras que decimos son cosas de niños y no reaccionamos. Pero yo creo que es verdad que hay Ujú. cosas de niños, pero hay que saber que son cosas de niños y los niños tienen que saber que está mal, aunque sean niños. Porque luego cuando son mayores se piensa que es una tontería, ay, es una broma. Dicen que es una broma para respaldarse, pero realmente lo han dicho en serio. Entonces, desde pequeños, si ya les dices eso, que está mal, y dejarán de Ujú. hacerlo y es que les sale solo y les dan un abrazo, porque yo ni siquiera le dije, claro, yo estaba en segundo de primaria, no le dije, levántate, pide el perdón y dale un abrazo, eso lo haces en infantil, porque haces un poco más de teatro y los Claro. niños pues es como más teatral todo. Y en segundo de primaria Mm. no lo haces y encima yo a los niños no los conocía para hacer eso. O sea, llevaba con ellos media hora simplemente, no los conocía de nada. Y él se levantó y le dio un abrazo. Y, y Mm. como que me chocó porque dije, anda, yo he hecho que que puedan acabar así, no a insultos o a reírse de las otras personas. Y la verdad es que me gustó mucho. Luego me fui a casa y me fui con una alegría tremenda de haber podido aportar mi granito de arena a esa clase en concreto. Mm. Sí, sí, total. Sí, da gusto, ¿verdad? ¿Y qué otras emociones trabajas más en tu Happy Corner? Cuéntanos, que hemos hablado No, un no te poco y te he preocupes. dejado a medias. Yo, en plan, trabajo todas, sobre todo la empatía, la perseverancia de que Mm. si no lo han conseguido esta vez, que sigan porque lo van a conseguir. Luego, el compañerismo, el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo, que a mí siempre me ha encantado. Luego también la confianza en el compañero, que tiene que confiar en los demás, porque si no los Mm. demás no pueden confiar en él. Eh, y luego también trabajo como las emociones, la alegría, como la película del revés. Eh, Más o menos trabajo en plan cómo pueden enfrentarse, si están enfadados, cómo pueden reaccionar. Y
con eso trabajo la técnica de la tortuga que he comentado antes. Y luego también la otra emoción que trabajo que me parece muy importante tratar en educación, bueno, en educación ya sea infantil o primaria, es el tema del esfuerzo. Que si se esfuerzan en algo, aunque no lo consigan, se tienen que sentir muy orgullosos porque por lo menos se han esforzado. Porque hay veces que te esfuerzas y no vas a conseguirlo. Y hay a veces que te esfuerzas y lo consigues. Entonces yo creo que hay que prepararles también para, como una educación para la vida. Que yo en mi TFG lo nombro mucho, que es una educación para la vida que se sepan enfrentar eh, y que si, por ejemplo, algo no lo consiguen, que no se frustren, sino que sepan encontrarle la salida. Oye, pues si no me ha salido, ya me saldrá. Porque muchos niños, si a la primera, lo he visto mucho, si a la primera no les sale, se frustran y se tumban en la mesa y no quieren continuar. Y les dices, hombre, a la primera no te ha salido porque no eres perfecto. Yo muchas veces le digo, tú no eres perfecto, pero nadie es perfecto. Porque, por ejemplo, en las charlas estas de los perros, yo tengo que trabajar el perro guía y tengo que explicar que hay personas que no ven y tal. Entonces, pues siempre en alguna clase hay algún niño que se ríe. Entonces yo les digo, a mí no me hace ninguna gracia, ¿veis que yo no me estoy riendo? Y le digo, ¿a que a ti no se te da bien algo? Le digo, a mí, por ejemplo, no se me da nada bien chutar la pelota a la portería. Y otro niño, a mí no se me da bien bailar, a otro no se le da bien cantar. Y empiezan cada uno, le pregunto a cuatro o cinco lo que no se les da bien. Y le digo, ¿ves? Tú me has dicho que no se te da bien cocinar y yo no me he reído, ¿a que no? Pues tú no eres perfecto, pero nadie es perfecto. Y ahí como lo entienden. O sea, son pequeños, pero lo llegan a entender. Entonces, yo creo que es hablar con ellos y darles a entender que nadie es perfecto y que todo el mundo se puede equivocar. Que si no se lo decimos, a ellos no les va a llegar solo a la cabeza. Ellos también lo tienen que oír. Entonces, si lo oyen y ven que nosotros nos comportamos de acuerdo con lo que opinamos, pues si yo, por ejemplo, digo, hay que esforzarse y luego estoy en casa y a la primera tiro la toalla, pues el niño lo ve y va a imitar mi conducta. Entonces, yo lo veo como muy importante y los niños te lo captan. O sea, yo lo he puesto en práctica mi TFG en un colegio de riesgo de exclusión social porque está ambientado en el ámbito de en un colegio CAES en concreto, pero se puede adaptar a cualquier colegio. Y he visto que ha tenido sus frutos y que los niños, había un problema en clase y lo han sabido solucionar. Entonces, eh, el lema un poco de cuando yo defendí mi TFG, me dijo el profesor del tribunal, pero tú ¿por qué has querido hacer este trabajo? Y yo dije, pues porque me parece importantísimo educar integralmente al niño, no solamente a matemáticas, ¿no? Educarle también para la vida. Porque es verdad que las matemáticas en el futuro lo van a necesitar para cuando vayan a comprar, pero las emociones las van a tener siempre. Y los valores, porque siempre van a estar conviviendo con alguien, ya sea compañeros de piso o con su futuro marido o con sus hijos en un futuro. Entonces, el tema de los valores es como muy importante tratarlos y en los colegios se trata en matemáticas pues hay valores, pero no tienen una asignatura, ellos no lo relacionan, porque tú, por ejemplo, estás trabajando trabajo en equipo en lengua, contando un cuento, pero tú si al niño no le dices que estás trabajando en trabajo en equipo, él no lo sabe. A eso lo tienes que comunicar. Entonces, pues es como muy importante educarles para la vida, que sepan resolver los problemas ellos de forma creativa, porque al final es como ellos aprenden creativamente y disfrutando. Y luego también pues tener ideas y ayudar a los demás. Yo, a los niños que conozco por lo menos, siempre súper importante. Sí, me ha ido la voz, no te he oído. A ¿A los los niños niños que que conoces? conozco les digo que es muy importante ayudar. Que si ven, por ejemplo, a alguien por la calle que se le ha caído algo, pues, oye, se te ha caído algo o lo coges. Que es muy importante ayudar a los demás porque si tú quieres que te ayuden, tú tienes que ayudar también a los demás. Es una cosa recíproca. Entonces, es como un aprendizaje que se lo tienes que enseñar al niño y le tienes que decir que está aprendiendo eso. Sí, sí, sí. Además,
y dejamos pasar esas oportunidades, ¿no? No, Totalmente. no te Ya te estoy preocupes, que robando habían mucho unas tiempo. niñas que conozco que me estaban saludando. Claro. Eh, bueno, pues me gustaría ya para terminar, o sea, el directo nos ha dado para muchos temas, pero hemos tocado alguno un poquito. Y me gustaría decir que si alguien lo quiere compartir y mencionar a dos amigos, haremos en una semana haremos un sorteo. Yo voy a sortear un curso de lectura rápida porque hay que formarse y leer y cuanto más aprovechas el tiempo mejor. Y tú nos gustaría que nos ofertaras un poquito más de tu tiempo para si alguien te quiere hacer una tutoría o una consulta concreta de un niño, que sí Claro, pueda sin ningún contactar contigo, problema. ¿no? Me contactáis y yo busco el momento y nos podemos hacer un directo o una llamada por teléfono, un Google Meet, un Zoom. Ahora hay tanta tecnología que siempre es encontrar algo para poder ayudar. Claro que si alguna madre o alguien que ve el directo dice, pues yo tengo un conflicto con el niño, me cuesta que vea esto, que cambie su comportamiento en este punto, entonces que hable contigo, que le des ideas, que siempre la experiencia y Sí. también la ciencia es lo que ayuda realmente. De todo el TFG, para terminar ya lo último, ¿qué es lo que más te ha sorprendido aprender? O sea, cuando te has puesto a investigar, una idea que te haya, anda, esto no lo había pensado, una idea que te haya hecho caer, ¿no? Sí, ¿Qué justamente lo dirías? del esfuerzo. En plan, Mm, porque yo es verdad que mi madre siempre me ha educado en esforzarme, pero como no me lo decía, yo no sabía que estaba aprendiendo el valor del esfuerzo. Entonces, el tema de, porque vi como una entrevista de Vizquerra, del doctor Rafael Vizquerra, que habla mucho de las competencias emocionales, y él dice que a los niños lo que está aprendiendo hay que comunicárselo, porque si tú le enseñas mm, a sumar y no le dices que es una suma, por ejemplo, en el caso de matemáticas, si tú le enseñas a sumar y no le explicas que es una suma y para qué sirve, el niño se va a quedar igual. Y con las emociones y los valores pasa igual. Si tú le enseñas a compartir y no le dices que eso es compañerismo o solidaridad, o ser generoso o generosidad, él no sabe que está haciendo un acto bueno. Entonces, en cuanto tú le dices, pues es ser solidario, y el niño ya, oye, pues esto me ha gustado y ya va a querer repetir la conducta. Entonces, me parece, es lo que más me ha sorprendido a mi TFG, que hay que comunicar. mm. Dar el Efectivamente, porque nombre de luego lo que los estás niños haciendo. no saben realmente que están aprendiendo algo que les va a servir para el futuro. Entonces es muy valioso. Yo de pequeña me hubiera encantado que me hubieran dicho, pues con esto estás aprendiendo la empatía. Y me parece muy bonito. Yo, de hecho, en el taller de las unidades de compañía, luego jugábamos a un juego de perros, guía y una persona que no podía ver. Entonces, así, y luego al final del juego yo puse a los perros guía a un lado y yo sacaba a los que se comportaban bien como premio. En un lado a los perros guía y otro lado a las personas que no podían ver y les preguntaba, ¿es fácil? ¿Es difícil? Les hacía preguntas. Entonces ellos se explayaban y te contaban y eran sinceros. Y le digo, ¿ves cómo es difícil? Pues entonces cuando veamos una persona que no puede ver, no nos reímos, ¿a que no? Le vamos a ayudar y ellos así lo entendían. Y luego, para finalizar, les dije, pues con esto hemos trabajado esto, la empatía, y les expliqué qué era la empatía. Hemos trabajado el trabajo en equipo, el compañerismo, y yo se lo explicaba y los niños se les quedaba. Y luego en el patio querían jugar a eso. Las Mm, profesoras me decían que estaban todos en plan súper atentos, en plan, y no se distraían. Y yo digo, no sé, estaré diciendo algo muy interesante o lo estoy. Yo soy muy expresiva, en plan, soy de moverme, les hago participar, los saco. Si veo a uno distraído, le digo, Gala, ven aquí, que te voy a hacer una pregunta. Entonces, así mm. siempre te aseguras que nadie pierde la atención. Sí, sí, El y hilo. es Ujú. como muy importante. Yo cuando esté como profesora en un colegio, porque ahora estoy, pero no estoy como tutora. Mi madre, por ejemplo, es tutora y yo se lo comenté, mi idea, y dice, pues yo ahora también lo voy a hacer. Cuando enseñe algo de valores, se los voy a transmitir a mis niños. Y me parece una cosa como súper, que yo haya podido enseñarle algo a mi madre, cuando mi madre es maestra desde hace 20 años, pues te hace sentir como súper bien, porque cuando yo nací, o sea, ¿quién iba a decirle que yo le iba a enseñar algo a mi madre de su profesión, que ya lleva muchos más años que yo? Entonces, me ha aportado muchísimos aprendizajes que yo puedo compartir y puedo ayudar a otras personas. Entonces, me parece como,
súper bueno. Nunca ni de Mm. formarnos, eso es una realidad, ¿eh? Sí. Mil gracias por tu tiempo. Ya son las 7 y eso, me gustaría más adelante quedar otra vez y seguir hablando de educación, que es un placer. Y mucha suerte con tu cuenta. Por favor, seguirla en Cebras a Cuadros, que está súper bien el nombre. Y nada, Sí, ahí sí, se estaremos viendo llama así tus por la aportaciones. diversidad, por el tema de que todos Ujú. los colores son buenos, que no hay ningún color que sea malo, porque muchos niños piensan que el negro ya es malo. Entonces yo con el nombre he querido decir, las cebras se les conoce como que son perseverantes, en plan, que es como, en plan, lo busqué y el león es como valiente, pues la cebra es como perseverante, que siempre se esfuerza. Y luego que en vez de a rayas puse cuadros, como dar a entender que cada cuadro es un alumno de clase y cada cuadro es de un color, que nadie es igual. O sea, cada uno es único y irrepetible. Entonces, por eso le llamé así. Me pareció como súper chulo y lo creé Está así muy chulo. para que tuviese algo relación con la educación y con los valores que me gustaría que los niños aprendiesen para un futuro. Ujú. Pues Muchísimas. enhorabuena y felicidades. Las cebras también son para la gente de altas capacidades. Yo he hecho el máster y también por ser distintos. O sea que se une a veces el concepto de la Anda, cebra mira. con la persona de alta capacidad. Una, no, No no lo lo sabía. sabía, mira, pero siempre se aprende de todo. Sí. Sí. Bueno, un placer. Y mil gracias, Mónica, Gracias a por tu ti. tiempo. Muchísimas gracias por dejarme participar y por dejarme eh, comentar mi TFG y ayudaros en lo que he podido ayudar. Un besito. Muy bien. Un Nos beso. vemos pronto.